A ver, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Está bien ahí? ¿Sí? A ver, buenas tardes. Vamos a iniciar el día de hoy. El tema que nos compete, nos trae a colación esta tarde son los contratos mineros. Vamos a abordar primero por los contratos a modo, los contratos típicos y también contratos atípicos, que son los menos comunes. Dentro de los contratos típicos vamos a poder ver, dentro de los más importantes, el contrato de transferencia, el contrato de cesión y el contrato de opción. A partir del contrato de opción vamos a también analizar los tipos de contratos de opción que pueden ver, como son la opción en cesión y el contrato de opción por transferencia. En adelante también vamos a abordar lo que es el joint venture, que es un tipo de contrato de asociación, riesgo compartido. Y finalmente vamos a terminar, lo he tratado de segmentar cada uno de los contratos y también un poco aterrizando en lo que significa la parte registral, lo que es lo que requiere el reglamento para que puedan ser escritos este tipo de contratos. ¿Sí? Si es que hay alguna pregunta, consulta o algo que desean realizarlo, levanten la mano y con toda comodidad para apreciarla de una vez. Bueno, primero vamos a empezar por una breve introducción y antes de esto sí quisiera saber de pronto si es que alguno de ustedes ha tenido o ha abordado en alguna oportunidad temas con respecto a lo que concierne a asuntos mineros. ¿Alguien ha tenido ya alguna oportunidad, alguien que ha abordado temas de asuntos mineros, contratos en sí, o en todo caso procedimientos mineros? ¿Cómo se les sale ninguno? Perfecto. Entonces, vamos a iniciar y vamos a hacer una breve introducción. El artículo 66 de la Constitución contempla el hecho de que los recursos naturales, tanto renovables y no renovables, sean patrimonios de la nación. ¿Okay? Eso se encuentra recogido y está contemplado dentro de nuestra Constitución. ¿Okay? El Estado señala que es soberano de su aprovechamiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso ha traído a colación ha generado un poco de controversia, en tanto que entendemos que si los recursos naturales, tanto los renovables y los no renovables, son patrimonio de la nación y por lo tanto su aprovechamiento también debe ser bajo esa misma medida, es decir, debe estar aprovechándose para toda la nación, nos ha traído muchas veces varias veces a un tema de inconveniente. ¿Por qué? Porque dentro de lo que sostiene lo que es el plano minero, no necesariamente el aprovechamiento va o concierne a lo que es toda la nación. El plano minero finalmente favorece a lo que es, de manera estricta, a la parte en la cual se desarrollan, ¿no?, las actividades mineras. Entonces, sí, es un tema que ha traído bastante inconveniente, ¿no? Es más, se han venido discutiendo muchos años atrás y hasta ahora todavía no se tiene un orden, pero finalmente la Constitución es lo que está establecido, ¿no? Otro artículo importante es el artículo 4 de la Ley de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, en el que indica que los recursos naturales son mantenidos en sus fuentes, sean estos renovables o no renovables, y son también patrimonio de la nación. La Ley General de Minería, ¿qué es lo que indica? Nosotros tenemos dentro de nuestra regulación, aparte de la Constitución, aparte de la Ley General de los Recursos Naturales, tenemos también la Ley General de Minería. El texto único ordenado de la Ley General de Minería se impulsó en el año 92. A partir de él también surgió el reglamento. Entonces, de acuerdo al Decreto Supremo 014 y 92M y el reglamento en el 018. ¿Okay? Estas son las dos normas, vamos a denominarlas matrices, porque a través de han surgido ya una gama tanto de reglamentos y demás que hacen posible y que hacen viable, sustentable las actividades mineras que se han venido desarrollando y se han impulsado desde el año 92 en adelante. Hemos tenido el sector minero en sí ha tenido un gran apogeo, ha tenido picos altos, luego hemos vuelto a bajar, los picos altos en el año 2008, más adelante. Hemos tenido bajas también en el año 2013, 12, 13 y el año pasado ha empezado otra vez
positivas, ¿okay? Que esperamos en este 2018 y en además siga bajo la misma denominación. El artículo 954, trayendo a colación de lo que es el Código Civil, indica que la propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, ¿no? Estos están comprendidos dentro de los planos tanto verticales del perímetro superficial hasta donde sea útil al propietario. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros decimos, lo que es normalmente, siempre tenemos la idea de lo que es una concesión minera, vamos a decirlo así, ¿se ve el fondo? ¿Se ve el fondo? Sí. La concesión minera es un sólido indefinido, ¿ok? Entonces, podemos decir que la propiedad se puede extender tanto a la parte superficial, por un lado, esto puede ser un propietario, y la parte de acá abajo puede estar concesionado para una empresa, que puede ser una persona física, puede estar concesionado para una persona natural. Entonces, en este momento, esto es una de las batallas que se viene dando, ¿no? Entonces, es precisamente lo que nuestro Código Civil ya lo había recogido desde el año 84, e indica que la propiedad del predio, ¿okay?, en ese tiempo se extendía al subsuelo y al sobresuelo, ¿okay?, y estaban comprendidos dentro de los planos verticales. Entonces, este es el artículo que de pronto genera o enerva un poco esta confusión, que bien ha sido salvada ya en adelante, porque se exige para todo tipo de actividad minera, como vamos a ver más adelante, que se tenga la aprobación o la autorización de uso de terreno superficial, que vendría a ser toda esta parte 1, del propietario. ¿Sí? Tenemos aquí los que son los sistemas de dominio. Tenemos 3 sistemas de dominio, tanto en la accesión, la ocupación, y socialista, dominalista, regalista. ¿Por qué es importante ver este tema? Es importante ver esto de los sistemas de dominio porque en realidad a partir de esto es que se ha generado a través del tiempo, como ahora, problemas como este. ¿Okay? Antes se decía, y en lo que concierne, por ejemplo, en otros países, señalaban que tanto el yacimiento minero, ¿okay?, vamos a tomarlo acá, es accesorio al dominio del suelo superficial. Es decir, que el propietario del terreno superficial también tenía que tener derecho a la aplicación de los recursos naturales de su uso. ¿Ok? ¿Qué es lo que señala el sistema de dominios de ocupación? Señala lo siguiente. Dice que quien ocupa o descubre, ¿cierto?, quien advierte, obviamente, primero, el yacimiento minero será quien es el que puede ejercer el aprovechamiento de esos recursos naturales. ¿Ok? Y el último sistema de dominio, que es el socialista, y se divide en dos, socialista y dominalista regalista. ¿Qué indica el socialista? Que el dominio originario pertenece solamente al Estado. ¿Esto qué quiere decir? Antes nosotros teníamos o estábamos trabajando en el tiempo de Centro Perú y demás, bajo este sistema socialista. Por eso es que el Estado era quien más impulsaba todo lo que era la actividad minera. No obstante, en el año 92 en adelante, cuando se ya empezó a privatizar, empezó a surgir y nos afianzamos que está operando a este sistema de dominio, dominalista, regalista, que señala que el dominio originario va a ser a favor del Estado, que es lo que regula actualmente. ¿Okay? El dominio originario es a favor del Estado, quien puede realizar su explotación o entregarle a empresas a modo de concesiones. ¿Okay? Concesiones. A partir de esas concesiones se pueden celebrar contratos y para que se hagan viables las actividades mineras se tienen que realizar los permisos y las autorizaciones. Sí. Doctora, una pregunta. En esto de las concesiones, el artículo 954 del Código Civil, ¿no?, señala que la propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendido entre los planos verticales del perímetro superficial, hasta donde sea útil al propietario el ejercicio del derecho. Entonces yo entiendo que se puede hacer que este es un predio y descubren pues, que hay minerales en el subsuelo. ¿Quiere decir que el Estado puede concesionarlo a favor de un tercero? El Estado, es una buena pregunta, gracias por hacerla.
el Estado, como lo acaba de decir, es quien tiene el dominio originario. ¿Qué quiere decir? Que todas las concesiones, que el mapa del Perú, ¿ok? No lo he traído acá, pero digamos, el mapa del Perú como tal se encuentra a nivel de INGEMET dividido en cuadrículas, ¿ok? Y esas cuadrículas, ¿no?, son quienes se les otorga a las personas, sean naturales o sean jurídicas, quienes van a ser los concesionarios, ¿ok? Entonces, a partir de eso, los concesionarios pueden prolongar, por así decirlo, mantener su concesión minera cumpliendo ciertos requisitos, ¿ok? Ya los requisitos: pago de derecho de vigencia, penalidad, o en todo caso acreditar una producción mínima, ¿no? Que bueno, no es exactamente materia de la clase de los contratos, pero sí es importante mencionar, ¿no? Entonces, esa es, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene una concesión minera? A través de un procedimiento ordinario minero que se sigue ante el INGEMET, ¿ok? A partir de este procedimiento ordinario minero es que el Estado, a través de INGEMET, otorga al titular de la concesión, ¿no? Se otorgan las concesiones. Ese es el procedimiento. Entonces, primero vemos, tal como señala nuestro sistema de dominio, al cual ahorita actualmente estamos recogidos, ¿quién tiene el dominio originario? El Estado. El Estado, a través del ente competente, que es el INGEMET, a través de un procedimiento administrativo, se denomina procedimiento ordinario minero, bajo sus términos y sus formas y demás, se otorgan sus plazos establecidos, recién va a otorgar una concesión minera, ¿cierto? Y por eso va a favorecer a sea una persona natural o sea una persona jurídica quien lo solicite, ¿no? Esa es, digamos, la forma en la cual se solicita o se obtiene una concesión minera. Entonces, en conclusión, para esta lámina es que nos encontramos en este es nuestro sistema, que es el ACOF actual, ¿ok? Es el último, es el nominalista regalista, es el actual, y nuestro procedimiento para obtener las concesiones es el que hemos explicado, a través del Estado como originario, a través del INGEMET involucrado como ente competente. Siguiente procedimiento ordinario minero, se le otorga a favor de una persona natural y de una persona jurídica, ¿ok? Eso. Para ser efectivo y demás, ya realizar las actividades mineras, se van a tener que celebrar contratos, que son los que vamos a ver, son materia de en especial, y permisos para que puedan hacer también bastante bien. Y tenemos acá algo, he querido traer esa lámina porque siempre es un punto que yo álgido. Una definición, o un par de definiciones. La primera es, ¿qué es una concesión minera? Que es más o menos lo que estamos tocando en su momento. Y el segundo, ¿qué es una unidad minera? ¿Por qué? Porque siempre existe la confusión, ¿no? Que es una concesión y que es una unidad. A veces se entiende que las concesiones son las mismas que las unidades mineras o viceversa. La concesión minera, ya de manera legal, por la norma, señala, está reglamentado en el artículo 9 del texto de Coordinador General de Minería, indica que es un inmueble, ¿no es cierto? Es un inmueble distinto, separado del predio de donde se ubica. ¿Qué quiere decir esto? Aquí de manera clara señala que esto sería, puede ser de un propietario, tal, y esto de acá puede ser de un concesionario. ¿Sí? Las partes integrantes y accesorias de la concesión minera siguen su condición de inmueble, aunque se ubiquen fuera de su perímetro, salvo por contrato se pacte la diferenciación de las partes accesorias. ¿Okay? Es un derecho otorgado por el Estado con el objetivo de realizar actividades de exploración, de explotación de recursos naturales, de sustancias metálicas y no metálicas. Okay, en esta concesión yo puedo tener sustancias metálicas. También pueden haber sustancias no metálicas. Si el Estado me otorga una concesión para extraer sustancias metálicas, no me puede otorgar una concesión en este mismo lugar, bajo esta misma ubicación, para una no metálica. ¿Okay? Dentro del procedimiento ordinario minero, cuando yo lo solicito al INGEMET, tengo que especificar en la ficha si es que la concesión que yo deseo obtener, de esa concesión, los frutos, que serían los recursos de esa concesión, van a ser metálicas o van a ser no metálicas, cualquiera de las dos. ¿Okay?
hubo un tema bastante fuerte aquí, y lo voy a decir así, de pronto no creo que nos ordenemos, pero prefiero mencionarlo. En el proceso de formalización no surge esto, ¿no? En el proceso de formalización lo que sucede es que en el decreto legislativo 1105 se indica que los mineros informales pueden extraer tanto metálicas como no metálicas. ¿Okay? Ese es un tema del cual la gran minería puso mucho énfasis y extendió sus reclamos, sus pliegos de reclamos, porque se veía esta diferencia en la norma bastante clara, ¿no? Por un lado, para la gran minería sí existe esa distinción, como lo vamos a ver, ¿sí? Pero para lo que se encuentra en el proceso de formalización no. Es decir, si esta es el área en la cual realiza labor un sujeto que se encuentra en vía de formalización, puede extraer tanto metálicas como no metálicas. ¿Sí? Ahora, la obtención del mismo, ok, ya bueno, se rige de acuerdo al procedimiento minero, que lo hemos ya conversado, es un derecho irrevocable. ¿Creen ustedes que la concesión minera es un derecho irrevocable? ¿Se puede revocar en algún momento? ¿Puede ser que el Estado te lo otorgue en algún momento te lo quites? ¿Sí? ¿No? Se pierde, ¿cierto? Claro, se va a perder, como hemos explicado hace un momento, siempre que no se cumplan con el pago del derecho de vigencia, es obligatorio, y con la acreditación de la producción mínima o el pago de las penalidades. ¿Sí? Eso por un lado de la concesión minera. ¿Qué es una unidad minera? Una unidad minera o centro de trabajo, unidad de producción, es el conjunto de instalaciones, ¿okay?, y lugares en el que los trabajadores desempeñan sus labores, relacionados obviamente con la unidad minera. Lo vamos a ver aquí más aquí. Ahí está. ¿Okay? Esta es una unidad minera y esta es una concesión minera. La unidad minera, como bien hemos dicho, es el centro de operaciones. ¿Sí? Puede ser, aquí tenemos, por ejemplo, acá está nuestra planta, baja transportadora. Vamos a suponer que por aquí esté nuestro campamento, que está acá, pero por aquí está nuestro socavón o más acá, ¿no? Y hemos tratado de desarrollar, por así decirlo, nuestro socavón acá abajo. Todo esto es una unidad minera. ¿Sí? Y esta es una concesión. ¿Cuál es la diferencia? Que la concesión puede ser más grande y la unidad minera puede ser más chica. ¿Sí? Yo puedo realizar dentro de todo este lugar, y vamos a suponer que es mi concesión minera, puedo realizar, si esta es mi concesión, mi unidad minera puedo situarla acá. ¿Por qué? Porque de acuerdo a mis estudios geológicos y demás, y mis estudios de factibilidad o refactibilidad, he notado o he advertido que esta es mi zona de interés y mi punto donde yo quiero desarrollar mis labores. ¿Okay? Sin embargo, toda esta es mi concesión. O mis concesiones. Puede ser una concesión o pueden ser varias concesiones. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son las actividades mineras que regula o se encuentran reguladas en la Ley General de Minería? Se encuentran reguladas el cateo, la prospección, la exploración, el desarrollo, la explotación, beneficio, la búsqueda de transporte minero, comercialización y el almacenamiento de concentrados. Para explicarlo así de manera bastante breve, el cateo es una actividad con instrumentos rudimentarios, ¿ok? Pico, pala, ¿sí? La prospección es la actividad que se encuentra tendiente a poder advertir si es que, digamos, las posiciones, ¿no? En qué lugares se encuentran, ¿sí? Lo puedo hacer de manera satelital, lo puedo hacer in situ, ¿sí? La exploración es una actividad en la cual se va a hacer de manera más desarrollada y voy a poder advertir mis recursos, ¿cierto? ¿Qué cantidad de recursos tengo? Y para ello voy a tener que sacar mis estudios de factibilidad, de prefactibilidad. ¿Sí? Aquí yo veo si es que es rentable o no va a ser rentable mi proyecto en el tiempo. El desarrollo como tal está orientado a realizar las primeras actividades, ¿no? Que vendrían de pronto a ser, no sé, no desates, ¿no? El momento que uno recién empieza a ingresar,
Si es que es un socavón, es la primera parte donde uno empieza a ingresar para poder recién realizar la explotación. Porque en el momento del desarrollo no estamos explotando, estamos tratando de ingresar, estamos tratando de abrir el camino para poder realizar luego, posteriormente, nuestra actividad de explotación. Explotación, como bien lo decimos, ya es el aprovechamiento del recurso natural. El beneficio, necesitamos una planta de beneficio y para ello también necesitamos una concesión de beneficio. La labor general son las actividades como izaje, como acarreo, que son actividades que van a apoyar al desarrollo de mi explotación. El transporte minero no nos referimos en transporte minero al transporte del concentrado, camiones o demás. No, estos camiones encapsulados no, sino más bien al transporte en fajas transportadoras. Así como lo vimos anteriormente en las láminas, de pronto así. Obviamente, si es que de aquí lo tenemos que llevar hasta otra ciudad, el transporte va a seguir siendo más largo, ¿no? Como del puerto de Guarmey en el que sacan. ¿Sí? Otra actividad minera es la comercialización, que es la venta. La venta, como tal, vender minerales y obtener ganancias. ¿Qué es el almacenamiento de concentrados? Anteriormente, el almacenamiento de concentrados no era una actividad minera o no estaba catalogado dentro del grupo de actividades mineras. No obstante, ahora sí. Ahora sí, el almacenamiento de concentrados está señalado en el tubo como una actividad minera. ¿A qué refiere? Todo ese mineral que es transportado a nivel de fajas o es transportado de alguna forma, llega a, vamos a denominarlo, a estas canchas, ¿no? Estas empresas que se encargan estrictamente solamente de almacenaje, las disponen ahí, las apilan, tal cual, apilan cobre, apilan zinc, apilan plomo, ¿sí? Para que puedan ser vendidas. A veces las apilan, ¿por qué? Porque la cantidad que han sacado es menor, entonces de pronto tiene un contrato que dice que es que le están solicitando, se han hecho un contrato por una cantidad mayor y no les conviene vender esto, ¿no? Sino más bien mandarlo a estas empresas de almacenaje para que vayan a apilar. Les venden, por ejemplo, no sé, por decir, 100 toneladas de cobre, ¿sí? Y de repente la venta siguiente tienen 500. 500 más 100 son 600. Ya tiene 600 toneladas. ¿En qué hace su ganancia aquí? En que en algún momento esas empresas que se encargan de almacenar mineral, de pronto tienen un comprador en el que le diga, necesito 500 toneladas de cobre. Tú tienes 600, ¿le quieres vender? Sí, ok, se vende. De esa manera es que normalmente realizan este tipo de actividad. Ahora, ¿cuáles necesitan concesión y cuáles no requieren concesión? Las dos primeras, tanto el cateo como la prospección, tal como señala la lámina, no requieren concesión. Las siguientes, que están agrupadas aquí, exploración, desarrollo, explotación, beneficio hasta transporte, son actividades que sí requieren concesión. Y la comercialización y almacenamiento tampoco. Son actividades mineras libres. Doctora, sí. Una consulta con respecto a los minero. ¿Se requiere permiso para cada actividad minera como explotación, desarrollo, o es una condición que se debe generar para todas? Para el IGMET otorga la concesión tanto para explorar como para explotar. ¿Okay? En una sola concesión se otorga eso, el IGMET. Si se desea una concesión para beneficio, como anteriormente lo acabamos de señalar, esta se tiene que solicitar tanto al IGMET como al Ministerio de Energía y Minas. El Ministerio de Energía y Minas, a través de un procedimiento establecido en su TUPA, tiene todo un proceso que se divide en 3 etapas. La primera etapa es una etapa de planos, la segunda es una etapa de construcción y el tercero es de instalación. ¿Qué es lo que se va
va a instalar absolutamente todo lo que concierne a las bombas, los equivalentes, todo lo necesario para poder triturar el mineral que se extrae y finalmente sea pulverizado, ¿no? El beneficio es la planta. Las plantas. En las plantas. Y la voz general es la purificación del metal. El beneficio son las plantas y la labor general son actividades conexas a la explotación. Son actividades que van a coadyuvar a que el desarrollo, que la explotación propiamente dicha se realice. Por ejemplo, acarreo, izaje. ¿Qué es acarreo o qué es izaje? Acarreo es una actividad en la cual van a, vamos a decirlo, suben el mineral en bloques gigantes, ¿no? Estos carretos mineros, y los trasladan a otro lado, de un lugar a otro, no lejos, sino simplemente para poder evidenciar si es que está bien o si se está siguiendo la veta, o si la veta ya se fue, o para poder evidenciar. ¿No? Izaje, empezar a levantar, por ejemplo, todos los que conciernen a testigos y demás. ¿Sí? Los relaves, los concentrados de desechos minerales necesitan concesión, necesitan supervisión. Claro que sí. El restante, digamos, la merma, la sobra que queda, es dispuesto ya a través, como lo en su momento, a través ya de permisos y autorizaciones, se tiene que tener una cancha de disposición. ¿Qué es una cancha? Es un lugar bastante amplio que debe estar impermeabilizada con su membrana, ¿no? De 2 milímetros de espesor mínimo, para que se pueda disponer en él todos los residuos. ¿Cualquier tipo de residuos? No, solamente los residuos que salgan de determinada clase. Los que son de mayor clase o los que salgan de una planta de tratamiento tienen que ser dispuestos en una reladera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se encuentran con mayor, ya han sido, vamos a decirlo de esa manera, contaminados, han sido expuestos a insumos químicos. Los insumos químicos ya no pueden ser dispuestos solamente en esta geomembrana, sino en una reladera especial en el cual el punto tenga que hacerse una especie de tratamiento, a veces inclusive antes de disponerlos. Esa es la forma. ¿Y qué es lo que es fiscalizado? Es el cumplimiento de eso. Que se cumpla de acuerdo a los instrumentos de gestión ambiental que hayan sido aprobados. Si yo tengo un EIA, en un estudio de impacto ambiental, en el que señala que yo voy a disponer todos mis desechos en esta cancha, entonces así lo tengo que hacer, y cuando la autoridad fiscalizadora vaya a supervisar, vaya a fiscalizar, advierta precisamente que ese es el procedimiento de disposición. Si es que la autoridad fiscalizadora acude y advierte que esto no es el procedimiento que se está realizando, sino que vamos a suponer, ponemos el ejemplo, que no se está disponiendo o estoy echando directamente sin contar con esta geomembrana, ¿qué es lo que me va a decir? Me va a decir que estoy impactando el suelo, la napa freática, ¿cierto? Entonces ahí me va a sancionar como autoridad fiscalizadora ambiental. ¿Por qué? Porque estoy impactando el medio ambiente, componente suelo, en este caso, ¿no? En ese caso. ¿Vale? Okay. Muy bien. Entonces tenemos aquí que son los contratos mineros. Ahora sí vamos a entrar. Como lo hemos señalado, la industria minera es la principal actividad económica. Ok. Como base estructural tiene la concesión minera. Vamos a desarrollar el contrato. El contrato minero es el acuerdo de voluntades, ¿no?, que intervienen dos o más partes con el fin, el objetivo de realizar actividades de exploración, explotación, beneficio, labor general y conseguir una utilidad. ¿Sí? La ejecución de estos contratos, por lo general, o no debería ser así, no interviene el Estado. ¿Por qué? Porque en estos contratos es una liberación de voluntades entre las partes. El Estado nunca ha intervenido. Vamos a ver posterior a esto una situación especial como lo ha generado el proceso de formalización, que en este caso no es que tampoco interviene el Estado, pero digamos que
tiene ahí una posibilidad de participación. Bueno, los principios generales, a modo rápido lo vamos a usar, son los contratos que están regulados en el texto único dominado, eso es lo que vamos a ver. La libertad para celebrar los contratos siempre tiene que estar en todo momento. La aplicación supletoria del Código Civil y la Ley General de Sociedades, en algún momento que exista algún tipo de vacío en el tubo o en el reglamento, cuál tipo de formalidad que esté en inscripción registral y obviamente previo a eso la escritura pública. Los contratos mineros que son celebrados en el extranjero deberán ser otorgados también por escritura pública, pero ante el consultante. Es competente, o que es el organismo competente para inscripción, la oficina registral donde se ubica la concesión. Si la concesión se encuentra bajo la competencia territorial de 2 o más oficinas registrales, ¿qué quiere decir? ¿Okay? Que yo tenga una concesión. Vamos a ver. Volvemos al mismo ejemplo para hacerlo más sencillo. Si yo tengo mi concesión minera, ¿sí? Y ese es mi... Vamos a decir que territorialmente sea así, ¿ok? Esto que sea región Paso, por así decirlo, ¿ok? Y esta que sea Junín. Si es que la mayor... Si es que la mayor parte... Si es que la mayor parte de la concesión está hacia el lado, por las coordenadas, se encuentra ubicado más hacia el lado de la región Junín, entonces tendré que inscribirla en esta oficina registral de Junín, ¿sí? Y si es que está para el otro lado, entonces eso es, va a primar. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Siempre va a haber ese problema? Sí, señores, siempre va a haber ese problema. ¿Por qué? Porque nuestro catastro no está regulado, está unificado a una especie de cuadrículas, es como un cuadernillo cuadriculado, tal cual. Entonces, y cada cuadrícula tiene 100 hectáreas. Entonces, no todas nuestras regiones son de manera, no siguen la forma cuadrada, sino una forma que no es esa. Entonces, siempre van a haber concesiones que no necesariamente recaigan en una sola región, sino que sean en 2. O a veces cuando se hacen unas unidades económicas administrativas que son mucho más grandes, puede recaer hasta en 2 o en 3 distritos. ¿Dónde se inscribe por lo general? ¿Dónde se ubica la concesión? Si mi concesión está ubicada en Pasco, la tengo que escribir allá. Si está ubicada en Junín, entonces si está ubicada mi concesión en Lima, entonces en Lima. ¿Quién es competente para las descripciones de los contratos en cuestión de riesgo compartido? La oficina registral que corresponda al domicilio señalado en el contrato. Vamos a ver más adelante que estos contratos de riesgo compartido son joint venture, ¿cierto? No siguen, digamos, todas las formalidades que sí exigen otros contratos. Doctora, una consulta. Bueno, yo he entendido que la concesión es un inmueble. Sí. Esta concesión minera. Esta concesión se otorga mediante un contrato, entiendo. Se otorga mediante el proceso ordinario minero que finalmente va a llevar a una concesión. ¿Y esa concesión contenida en dónde? ¿En una resolución? En una resolución jefatural otorgada por el INGEMET. Ok. Y los contratos mineros son, digamos, yo gano la concesión y es el contrato que yo celebro con terceros para que de alguna forma realizar estas labores de explotación y exploración. Así es. Así es. O sea, muy buena tu pregunta y gracias por tocarla. No es que yo celebro los contratos para poder obtener una concesión minera, o no es que esté contenido dentro de este procedimiento. Claro. ¿Ok? Yo primero, para poder celebrar unos contratos mineros, debería tener ya una concesión minera, o debería estar involucrado teniendo una concesión, o tener una concesión minera en partición, ¿no? Puedo tener 50% de una concesión minera, compartirla con otra persona, ¿no? Algo.
La regulación es esta, la hemos señalado ya, el TUO, el Código Civil, los reglamentos diversos, la Ley General de Garantías Mobiliarias, el Decreto Legislativo 605 por el proceso de formalización, el Reglamento de Inscripciones, Registro de Derechos Mineros, y también el Reglamento de los Registros Públicos de Minería del 020. Estos son los contratos que vamos a tocar el día de hoy. Contrato de transferencia, cesión minera, riesgo compartido, explotación. Como contratos principales, como contratos preparatorios, el contrato de opción minera, y contratos accesorios, el de garantía hipotecaria y el de mobiliaria minera, de la garantía mobiliaria. Vamos a empezar por el primero, el contrato de transferencia. ¿Qué era el break? 4 y 4. Ahí está. Entonces, 3 y cuarto. Entonces, ¿qué hora tienes tu break? 4. 4. Bueno, no. Ya. Entonces, vamos a empezar por el contrato de transferencia. El artículo 164 de la Ley General de Minería lo contempla, señala, dice que son contratos, ¿no?, en los que se transfiere la totalidad o alícuotas de concesiones, no hay rescisión por causa de lesión. Los contratos de transferencia, por lo general, son contratos son muy parecidos como si fuera una compra-venta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? Porque lo que se transfiere es la totalidad de la concesión. ¿Okay? Eso es un contrato de transferencia. Por lo tanto, es muy parecida la figura como si fuera una compra-venta de una casa. Se transfiere. ¿Cuál es la diferencia? Que el Estado siempre va a ser quien va a perseguir o quien va a estar detrás de esto. ¿Okay? El Estado nunca va a soltar esa posición de ser un administrador. Siempre lo va a tener. ¿Por qué? Porque es él quien lo ha otorgado en concesión. ¿Sí? No es como que nosotros compremos una casa y tengamos el título de la casa, ¿no? Y a partir de ese título recién empecemos a celebrar tipos de contratos y podamos vender la casa en su totalidad y podamos usar, disfrutar, enajenar, reivindicar y lo que sea. ¿Okay? En el caso del contrato de transferencia, ¿puede suceder esto? Sí, pero siempre tenemos que tener presente la salvedad que el Estado va a estar detrás de ello y va a ser quien lo va a administrar finalmente. ¿Sí? Ahora, la transferencia es aplicable para cualquier tipo de concesión, ¿es cierto? Incluyendo los petitorios mineros. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer la transferencia de un petitorio minero. Sí, eso es lo que indica. ¿Recuerdan cuando yo les comentaba que para... ¿Tienen alguna consulta? ¿Qué es petitorio minero? ¿Qué es petitorio minero? En el proceso ordinario minero, para poder solicitar una concesión minera, se presenta un petitorio. ¿Okay? Es un formato al cual se presenta. Entonces, eso es lo que señala acá. ¿Qué se puede transferir? Aparte de la concesión, también se puede transferir esos petitorios mineros. Es decir, si yo solicité una concesión minera y se encuentra en trámite, yo también lo puedo transferir. Estando peticionado, sí. Estando peticionado lo puedo transferir. ¿El petitorio ya te bloquea el área de concesión? ¿O hay dos o más que pueden concurrir a esa misma área? Sí. Pueden haber dos o más que pueden concurrir a esa área. ¿Y quién tiene que hacer Eso, a quien refiere eso, o quien finalmente tiene la última voz con respecto a otorgarle esta concesión, es el INGEMET. No es quien solicita primero. No, es el INGEMET. A través del procedimiento ordinario minero, cuando ocurre la situación que acabas de señalar, se llama simultaneidad. Se superponen igual. Cuando se superponen, cuando dos o más peticionarios solicitan el mismo área o el área cercana, superpuesta. ¿Okay? Ese fenómeno se llama simultaneidad. Eso ocurre y lo que hace el INGEMET es un remate. Cuando el INGEMET hace un remate, cita, ¿cierto?, a todos los que están involucrados, porque puede haber uno, dos o tres o muchos, ¿no? Entonces se lanza una oferta y obviamente el que entiende la oferta y cumple las condiciones es a quien se le otorga. Es decir, el hecho de que se celebre
un contrato de transferencia de un petitorio minero no me garantiza que el Estado me va a otorgar la concesión. ¿Ok? No sé. La formalidad es que el contrato debe ser extendido por escritura pública y debe inscribirse en los registros de contratos mineros, ¿sí? Para que surta efectos jurídicos. Aunque la concesión minera resulte indivisible, tal como lo hemos señalado, en la transferencia de las concesiones, y esto sí hay que tenerlo bastante claro porque es un punto bastante concurrido y genera confusión, es que en el contrato de transferencia se transfiere toda la concesión. ¿Ok? No es que la divido, no la puedo dividir, se transfiere toda, tal como me la han otorgado o tal como yo la he peticionado. ¿Y se permite transferir parte del alícuota? Así es. No. ¿Perdón? Permite transferir partes del alícuota de la concesión. Y lo que pasa es que cuando a tu pregunta es que esta concesión la puedo tener yo el 60% de esa concesión. Tú puedes tener el 40% de esa concesión. Estas son mis alícuotas. ¿Okay? Yo puedo transferir el 60% de una concesión. Son mis alícuotas. ¿Sí? Así es. A eso me refiero. No es de la concesión, sino No, de la participación en la concesión. Exactamente. Yo entiendo que la concesión minera no existe condominio en una concesión minera. Si dos personas solicitamos una concesión minera, lo que hace el Estado es crear una sociedad legal. Porque el Estado solamente quiere que una persona sea titular de la concesión minera. Claro, está, perfecto. Pero es una sociedad legal, pero quienes celebran el contrato es precisamente la sociedad legal. ¿Entiendes? Pero que no se permite el condominio, o sea, como titular de la concesión. No, sí. ¿No? Claro, ¿qué está diciendo? Sí, sí. Porque inclusive se puede tener no una, ¿no? Se pueden tener varios, se pueden tener un conjunto. Entonces, eso es lo que celebramos, lo que se revisa o que quiere ver con respecto a alícuotas, ¿no? Pero en el contrato en sí lo que se transfiere es la totalidad, ¿no? Es el todo. O los derechos que tengo como alícuotas, o en todo caso la concesión completa si es que yo soy el titular pleno de una sola concesión. Participación. ¿Cuáles son los elementos estructurales? Que es el transferente de la persona natural o jurídica del derecho minero quien realiza la transferencia. ¿Sí? El objeto es el contrato, no será la obligación misma que consiste en la transferencia del derecho minero, el cúmulo de derechos reales que se otorga, así como las obligaciones mineras. Cuando se transfieren las concesiones mineras, también se transfieren las obligaciones. ¿Sí? ¿Quién es el adquirente? Una persona natural o jurídica, nacional o también puede ser extranjera, que adquiere el derecho minero del titular de la concesión minera, excepcionalmente el petitor. Sí, en cuanto al precio, el precio es pactado por las partes. Las partes pueden señalar cuánto va a ser el costo, a cuánto va a ser el costo de la contraprestación. Esto no sucede, por ejemplo, por lo general siempre van a ser sumas dinerarias. ¿Pueden ser otras cosas también? Sí. También pueden ser otras cosas, no necesariamente pueden ser sumas dinerarias. Vamos a ver que en la práctica también el precio pueden ser cantidad o toneladas de minerales. ¿Sí? Un par de diapositivas anteriores señaladas que no hay lesión por el área, por el riesgo. Claro, por el riesgo. ¿Cuáles son los requisitos para su inscripción? Es como lo señala el artículo 30, al cual el contrato de transferencia de derechos mineros para su inscripción debe contener cuando menos el precio o la valorización en su caso, la forma y el modo de pago por cada derecho minero. ¿Por qué? Porque a veces se transfiere un grupo de concesiones mineras, no solo una, sino varias. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a entrar al contrato de asociación. ¿Qué es el contrato de cesión? Bueno, el contrato de cesión es una entrega temporal, señor de la norma, de una concesión a un tercero en contraprestación de una compensación.
¿Qué quiere decir eso? Surge como si fuera un contrato de arrendamiento, ¿sí? Así como señalamos de manera práctica que el contrato de transferencia era como si fuera un contrato de compraventa, el contrato de cesión minera es como si fuera un contrato de arrendamiento. Es de manera temporal, ¿okay? Se le otorga a una persona natural o jurídica de manera temporal para que pueda realizar sus actividades mineras en determinada concesión, una o varias. ¿Okay? Eso es lo que señala. El contrato de cesión minera, claro, constituye una modalidad de arrendamiento, como hemos señalado, faculta al concesionario la entrega de su concesión minera a un tercero concesionario cediéndole el derecho a explorar y a explotar, a cambio de una contraprestación. Ahora, ¿cuál puede ser esta compensación económica? Sí, la norma lo señala como económica, pero puede ser también otro tipo de compensación, tal como lo hemos señalado, ¿no? Muchas veces, y se ha visto ya contratos de cesiones, a veces inclusive con pequeños productores mineros que no tienen mucho dinero para poder realizar la compensación. Entonces, ¿qué otorgan? Áreas, que otorgan cantidad de mineral que pueden extraer. ¿Cuáles son los elementos estructurales? De cedente, que es una persona natural o jurídica, que cede sus derechos y obligaciones, ¿okay?, a favor del cesionario a cambio de la compensación. El cesionario, también una persona natural o jurídica, se sustituye por el contrato de cesión en todos los derechos y obligaciones que tiene el cedente. Es decir, si el cedente tiene obligaciones con respecto a diferentes ámbitos, el ámbito ambiental, el ámbito de seguridad, al final los tres tipos. El objetivo de este tipo de contrato es la entrega de la concesión a cambio de una compensación económica por un determinado tiempo. ¿Sí? Por un determinado tiempo. La compensación, debemos entender la contraprestación o la renta, el pago, lo que señalaba, está obligado el cesionario frente al cedente. Y el plazo es señalado por las partes. ¿Cuáles son los principios esenciales aquí? Primero, que la Ley General de Minería no establece limitación alguna para la contraprestación, que como lo indicábamos, puede ser cualquier tipo de contraprestación de acuerdo a la voluntad que las partes arriben. No existe la posibilidad de cesionar territorios mineros, a diferencia del contrato de transferencia, que sí se podía. El contrato de cesión no se puede. Otro es que no se admite la cesión de una extensión parcial de una concesión. Es decir, al igual que el contrato de transferencia, tiene que ser la concesión completa. ¿Sí? No puede ser, a diferencia del contrato de explotación, que lo vamos a ver aquí en el siguiente capítulo, que sí se puede. El contrato de explotación surgió en el marco del proceso de formalización y es recién a partir de ahí que se puede suscribir ese tipo de contratos delimitando, segmentando, dando áreas y diciendo esta es la única zona que me interesa y solamente por esta zona voy a celebrar mi contrato de explotación. El contrato de cesión, no, el contrato de cesión era el todo, igual que el contrato de transferencia. Doctora, Sí. ¿el Estado interviene administrando acá o es el que arrienda? No, es una voluntad de las partes. El Estado aquí no No interviene. interviene para nada. No interviene. En estos dos contratos que hemos visto, no interviene. Vamos a verlo de una manera, una posición un poco interventora en el contrato de explotación. ¿Cuál es la obligación para que se encuentre inscrito? Debe estar inscrito otra vez, ¿no es cierto? El cedente cesionario de institución. La compensación. ¿Cuáles son los principales hechos que tienen que estar inscritos? ¿Cuál es el tipo, qué es el tipo de compensación que se va a realizar del cesionario cedente y el plazo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Los plazos son renovables? Sí, los plazos pueden ser renovables. Una vez que se denote o que se advierta que ya está por vencer los plazos, pueden ser renovables. Entonces es un acuerdo de partes. Aquí tenemos el contrato de opción minera. ¿Qué es un contrato de opción? El contrato de opción es un contrato preparatorio, ¿sí?
Es decir, yo puedo suscribir un contrato de opción en este momento en el cual señalo que voy a realizar un contrato de transferencia el próximo año. Eso es un contrato de opción minera. Puedo celebrar contratos de opción minera, de opción con transferencia o de opción con cesión. Los dos primeros que hemos visto, pero bajo esta situación de un contrato preparatorio. Lo suscribo antes y pacto que a un plazo determinado voy a suscribir el contrato tanto de transferencia o de cesión de acuerdo como se ha acordado entre los dos. Eso es lo que señala. Entonces decimos, por el contrato de opción, el titular de una concesión se obliga incondicionalmente y irrevocablemente durante el plazo establecido a celebrar en el futuro un contrato definido. ¿Sí? ¿Cuáles son los plazos? Como máximo, el plazo de la opción no puede pasar los 5 años. Por lo general siempre se pone 1 o 2. ¿Sí? La identificación de la concesión, claro, también se tiene que identificar, se tiene que saber sobre qué es que se va a realizar un contrato a futuro. Identificar qué concesión va a ser la involucrada. Si es que es 1 o 2 o varias, o es un grupo de concesiones, como unidad económica. Se puede también fijar el derecho del beneficiario a ejercer la opción. ¿Sí? Se tiene que señalar el precio de la concesión minera que se pagará en caso de ejercerse el derecho de opción, y el contrato debe constar en escritura pública tal cual. Cada uno de los contratos siempre tienen que estar, aparte de escritura pública, inscritos para que puedan surtir efectos. Han habido casos, y se puede advertir, que se han tenido contratos que, como han habido inconvenientes, en que el titular de la concesión minera ha suscrito contratos por vamos a decir, escritura pública, o simplemente uno por escritura pública, pero varios contratos que no se encuentran escritos, no se encuentran con escritura pública, ¿sí? Y han habido inconvenientes. ¿Por qué? Porque todas estas personas indican que también son beneficiarios, ¿sí? Entonces, aquí, en este tipo de casos, no surge, ¿no? Solamente se va a hacer efecto siempre y cuando se encuentre inscrito el contrato en registros públicos. Este tipo de contratos no son regulados y no son aceptados a nivel del Estado. ¿Cuáles son los elementos estructurales? También, el optante es una persona natural o jurídica que tiene el derecho de ejercitar la opción. ¿Okay? El opcionista es el titular de la concesión minera que está obligado a celebrar el contrato definido. Es decir, si yo soy el titular de la concesión, ¿sí? Yo suscribo un contrato de opción, vamos a decirlo, de transferencia, y celebro que a un año voy a culminar y voy a reafirmar este contrato de transferencia con otra persona, no con usted. En principio, por el plazo estoy bien, porque lo estoy poniendo a un año. ¿Sí? ¿Quién puede, en este caso, quién puede tener la posibilidad de poder decidir o no decidir de celebrar o no celebrar el contrato? El optante que debería ser usted. Yo, por ser la titular, yo tengo que necesariamente estar obligada a celebrar el contrato definitivo. Quien puede decidir de celebrarlo o no celebrarlo es el optante, que sería, por lo general, siempre lo denominan el inversionista, ¿no? En realidad los dos son inversionistas, pero de alguna forma siempre se señala que la persona que es optante es, digamos, el inversionista, porque es quien puede visionar o quien tiene la mayor disponibilidad para poder saber si es que va a ejecutar ese contrato en el tiempo, en este plazo del año o no. En el caso del titular, en el ejemplo vendría a ser yo estoy obligada a celebrarlo.